Ole, el bueno de Manu Gas, el piloto real de Moto2, que hizo el mejor tiempo allí en su primera toma de contacto con el juego y la ha dado bastante fuerte. Le hemos metido el tiempo, como veréis, en la vuelta que os voy a enseñar ahora. Y aquí estamos los españoles a tope, en Montmeló de momento. Es decir que se puede bajar aún más el tiempo, porque se acaba de dar las primeras vueltas y creo que casi un segundo perfectamente, un 41 medio bajo o tal vez 40 altos se pueda llegar a hacer en Moto2 en Montmeló. Pero grande Manu Gas ahí el tío, tanto real como virtual. Un máquina. Muy buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos al canal de la moto. Yo soy Jorge Prince, que tenéis vosotros, pero muy bien, gente. Hoy os traigo el vídeo de los setups de Moto2 y Moto3 después de la actualización que hubo, que han metido todas las motos nuevas y la cosa ha cambiado un poquito, como os voy a explicar más adelante. Sin más dilación, ya sabéis, como siempre, activa la campanita como dice el bueno de Rossi, que es totalmente gratis. No te perderás ningún vídeo tutorial, ni de setup, ni de cómo jugar a Moto2, Moto3, MotoGP y absolutamente nada, que este fin de semana toca Gran Premio de Montmeló y, ojo, vamos a ver todo lo ocurrido aquí en el canal. Sin más dilación, ya sabéis, como siempre, pasaros por la descripción que tenéis todas mis redes sociales y deja un fuerte like a fondo, 500 likes y subo un nuevo vídeo al canal de tutoriales para mejorar en MotoGP 24. Y sin más dilación, que comience la acción, ¡let's go! Y bueno, chavales, vamos a salir a pista. El juego se actualizó ayer y arregló unos cuantos bugs, como lo del número en el CF Moto de Aspar Team, que ya se ve bien el número, como estáis viendo en pantalla. Y bueno, vamos a explicar un poquito mientras vamos a ver la vuelta rápida y la vuelta de la pole, cómo hay que pilotar estas Moto 2 y qué partida hay que sacarle con diferencia del setup de MotoGP. Bueno, empieza la vuelta y deciros que la vuelta de Manu Gas es una vuelta bastante decente, la ha hecho bastante bien. Y bueno, la máxima diferencia entre el setup de MotoGP y de Moto2 es que MotoGP tiene carga aerodinámica, entonces esa carga aerodinámica hace que la moto tenga más agarre, más grip en la pista y también sea más torpe, y por eso es más lenta en los cambios de dirección, etcétera, etcétera. Y por eso el setup de MotoGP está enfocado a hacer una moto más ágil y más rápida en ese sentido, ¿no? En los cambios de dirección y demás. ¿Qué pasa con Moto2 y Moto3? Que al no tener esa carga aerodinámica y a ser motos más pequeñas, pues ya son ágiles de por sí. Entonces ese setup no le va a servir demasiado bien porque tiene demasiada agilidad, gira demasiado sobre sí misma y está en un continuo derrape. Hemos cambiado ciertos parámetros para que la moto sí que tenga grip, sea un poco menos ágil, porque ya la moto se maneja estupendamente bien y no hace falta meterle ese exceso de agilidad. Y bueno, le hemos metido más agarre, hemos alargado un poco la moto en geometrías, le hemos metido también agarre, sobre todo en inclinación. Cuando la moto está inclinada podemos acelerar muy pronto y la moto no va a derrapar. También podemos frenar súper tarde, inclinado hasta dentro de la curva. Y es donde básicamente con unas motos tan fáciles de manejar, ¿no? De prácticamente frenar a fondo y acelerar a fondo, pues es donde hemos hecho hincapié en mejorar esos apartados de agarre y grip, penalizando un poco el tema de la agilidad, ¿no? Que no nos hace falta porque son motos ya muy fáciles de manejar. Entonces tenemos un setup muy equilibrado donde, como os vais viendo en pantalla, hace récords mundiales con cierta facilidad, ¿no? Espero que me pongáis en los comentarios qué os ha parecido la vuelta y también que probéis los setups y que me digáis si habéis mejorado o no, ¿vale, gente? Y hasta aquí esta vueltecita batiendo a Manu Gas, que ha sido todo un placer, la verdad. Y después de esa vueltecita vamos a ver el setup. Aquí lo tenemos. Frenos 316, 218 son los que mejores frenan. Suspensiones, viene todo relacionado con el setup de MotoGP que subí al canal, pero lo hemos mejorado aún más para estas categorías pequeñas. Como estamos viendo, precarga delantera 3, todo lo demás al 4, extensión de la horquilla 1 para un mayor agarre y grip en inclinación, para poder entrar frenando a saco y poder girar y acelerar a saco también. Ojo, precarga 7, trasera, tenemos el conector del brazo oscilante 4, dureza 3, tenemos por aquí compresor del monoamortiguador 4 y lo mismo, extensión del monoamortiguador 1. Esto nos va a dar mayor agarre en inclinación y vamos a poder, pues eso, acelerar y frenar inclinado hasta dentro de la curva, ¿vale? Nos vamos ahora para la EQ tal y como viene, freno motor 2 o en alguna frenada fuerte poner al 3 tal vez, pero lo más recomendable es al 2, así la moto se cruza menos todavía. Y como habéis visto en el vídeo, frenar y pararla en tercera es la clave. Parar la moto en tercera marcha y una vez ya la moto esté parada, ya meter segunda en mitad de curva. Escala de potencia al 3 para que corra lo máximo posible. Y la caja de cambios, ojo, clave la transmisión al 5 para todos los circuitos que podáis. Menos Mugello y Phillip Island, que vais a tener que ponerla al 4, pero para la mayoría al 5. Al 5 es la que nos va a dar una mayor tracción
por aceleración, en el sentido que vamos a poder acelerar a fondo lo antes posible. Si lo ponemos al 6 va a empezar a derrapar y a perder tracción. Si aceleramos a tope lo antes posible, lo mismo al 7, pero al 5 se mantiene bastante bien esa relación de acelera a fondo lo más rápido posible y la moto tracciona y no derrapa de lado. Embrague y rebota al 4, geometrías importantes, inclinación y avance al 3, posición de la placa de dirección al 7 para hacer la moto un poco más larga y que traccione mejor todavía y no se quede derrapando y avance hacia adelante en el primer acelerón de gas, muy importante. Ahí se gana bastante tiempo gracias a esto y a las suspensiones y la caja de cambios. Brazo oscilante trasero al 4 y neumáticos, como habéis visto, para carrera medio es lo mejor. Ya habéis visto que he podido rodar casi en récord con el medio, pero también con el blando, aunque se sobrecaliente, sigue siendo el mejor neumático para dar una vuelta o correr una carrera sprint. Pero para dar 3 o más vueltas, medio es la clave para tener un ritmo constante, el máximo de número de vueltas posibles. Y vámonos ahora para Moto 3, gente. Para Moto 3, importante decir que la Honda sin rendimiento equilibrado, quitamos el rendimiento equilibrado, la Honda es la que más corre para batir los tiempos en crono y está chetadísima, tiene una velocidad punta increíble. Deberían de nerfearlo, pero de momento la Honda está rotísima, así que pillaros la Honda, que es la que más corre, con rendimiento equilibrado desactivado. Con el rendimiento equilibrado activado, la KTM se empareja bastante a la Honda. Pero bueno, que lo sepáis, que no hay truco que se nos escape aquí en el canal y no hay truco que no os lo diga. Bueno, vamos con el setup de la Honda. El setup de la Honda, tanto en Moto 3 como en Moto 2, los setups sirven para todas las marcas. Bosco Oscuro, la Spitano, la Kalex y la Forward en Moto 2. Os servirá perfectamente para todas las motos, igual que aquí el de la Honda también sirve para la KTM, ya que se rige básicamente por el mismo principio de las físicas de conducción que hay en el juego. Frenos no se pueden tocar, suspensiones exactamente igual que Moto 2. Y diréis, ¿por qué, Jorge? Porque es que se rige por las mismas físicas en Moto 3 como en Moto 2. Lo que pasa es que en Moto 3 tenemos la EQ y podemos poner control de tracción al 1 para hacer una vuelta rápida, y para ritmo de carrera, para asegurarte no caerte o hacer high side, te lo puedes poner al 2. Pero incluso con el TCS al 1, la moto agarra increíble y apenas te va a derrapar casi nunca, ¿vale? Si gastas un pelín de cuidado a lo mejor en primera marcha, que apenas se mete, pero en segunda la moto va perfecta con el control de tracción al 1. Aquí está, freno motor al 3 y escape de potencia al 3. Para circuitos de curvas muy largas, como puede ser Phillip Island, tal vez freno motor al 2, también Mugello, ¿vale? Para no perder paso por curva, ¿vale? Pero si no, para parar bien la moto, freno motor al 3. Transmisión, importante aquí, primera al 5, segunda al 6, tercera, cuarta, quinta y sexta para rectas cortas, ¿vale? Y transmisión final al 4. Y para rectas medio largas, pues ponemos la sexta al 4, la quinta al 5, la cuarta al 6 y dejamos tercera tal cual, segunda tal cual y primera tal cual. Esto sería una caja de cambios para Montmeló, Losail y circuitos así. Para circuitos de recta muy larga, como puede ser Phillip Island o Mugello, ya pondremos transmisión final al 3 y sexta al 3. Y acompañaríamos aquí las marchas así, de tal forma, ¿vale? Y ya tendríamos ya las 3 cajas de cambio para recta muy larga, para rectas normales, que es esta, y para rectas cortas, que es esta. Y ya tendríamos las cajas de cambio perfectas. El embrague te rebota al 5 para poder parar y frenar mejor la moto. Geometrías, igual que las de Moto 2, 3, 3, 7, 4. Y compuesto igual que el Moto 2. Blando para una vuelta y carreras al sprint. Y medio, evidentemente, para carreras más largas de 3 vueltas y con consumo de neumáticos, etcétera. El neumático medio es perfecto para carreras. Así que, lo dicho, se maneja prácticamente igual la Moto 3 que la Moto 2, por el mismo principio de frenar a fondo, girando, inclinando. Necesito ese agarre en inclinación. Por eso este cambio de setup con respecto al de MotoGP, porque el de MotoGP, al tener tanta carga aerodinámica, necesitamos que la moto no agarre tanto en inclinación, pero que sí se vuelva más ágil. Y ganamos en agilidad para poder compensar un poco la torpeza que tiene la moto con la carga aerodinámica en MotoGP, que aquí no hace falta. Entonces pues invertimos esa agilidad de la moto por agarre en inclinación con estos setups de Moto 2 y Moto 3 que os acabo de enseñar. Ponedme en los comentarios si os ha servido de ayuda, si habéis mejorado, que seguramente que sí, porque es un setup que se bate récords del mundo casi al instante.
Así que probadlo, gente, y disfrutad de ello. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, como siempre, activa la campanita como dice el bueno de Rossi, que es gratis y estará siempre atento y notificado a todo lo que ocurra, tanto real como virtual, aquí en el canal de las motos. Este fin de semana toca Montmeló en la vida real y te lo contaré todo lo que pase viernes, sábado y domingo aquí en el canal de las motos. No te lo pierdas y ya sabéis, 500 likes y traeré más vídeos tutoriales para que aprendas a jugar a MotoGP 24, te sepas todos los trucos y tengas los mejores setups. Sin más dilación, yo me despido. Pasaros por la descripción que tenéis todas mis redes sociales y si no lo vemos, nos imaginamos. ¡Hágase a fuego!